nos concede de una vez más poder estar reunidos con un solo propósito, el propósito de poder descubrir, entender y comprender el significado de la vida, porque es increíble que es la lógica común la que nos dice que estamos con vida, pero muy pocos seres humanos nos damos cuenta del significado de la vida. Todos los seres humanos que caminamos, hablamos, pensamos, actuamos, todos los que estamos en este planeta Tierra, todo ser viviente, cuando los vemos que están con vida. Pero cuando les preguntamos cuál es el significado de su vida, muy pocos contestan esa pregunta. Y lo más cruel para el individuo es que ni aún él mismo se la puede contestar. Cuando la persona está sola, cuando la persona está encerrada en su círculo que él mismo ha diseñado, esa cárcel psicológica, física y espiritual que él o ella ha creado, se pregunta cuál es el significado de la vida. Y difícilmente él o ella tiene una respuesta a ese significado. Entonces es por eso que la gracia y misericordia del dador de la vida ha enviado en todos los tiempos, en todas las edades, en todas las dispensaciones, desde que el ser humano tiene uso de razón, ha enviado hombres y mujeres, como este grupo de la voz del ángel mensajero, para poder descubrir el significado de la vida y para poder enseñarle a los demás seres humanos cuál es el significado de la vida. Cuando nosotros nos damos cuenta que el ser humano ha venido desde que tiene ya uso de razón en el sentido de la caída ya en el huerto del Edén por un aproximado de casi 7000 años, y nos damos cuenta que el ser humano se le pregunta esa preguntita tan sencilla: ¿cuál es el significado de la vida? Y el ser humano busca inmediatamente a su líder, a su pastor, a su religión, a su secta, a su teología que tienen a la mano para preguntar cómo poder responder esa pregunta. Pero gracias al dador de la vida que ha enviado siempre, desde todos esos personajes del libro de Génesis, desde Set, pasando por Noé, llegando a Abraham, luego a los hijos de Abraham, Isaac, Jacobo, los hijos de Jacobo, los patriarcas, recorriendo toda la historia de los profetas, de los reyes, de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos estudiaron minuciosamente el significado de la vida. Y luego vemos cómo ese proceso del conocimiento de la vida ha hecho que el ser humano se dé cuenta a sí mismo que esa respuesta no está en una teología religiosa. Esa respuesta no está en dioses inventados por los hombres, sino que esa respuesta está en la gracia del dador de la vida en cada uno de nosotros. Esa gracia que el Dios soberano, omnipotente, omnisciente, el Dios de la gloria ha puesto en cada uno de sus hijos. Esa gracia del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros que nos dice cuál es el significado de la vida. Y cuando nosotros descubrimos cuál es el significado de la vida, entonces nosotros disfrutamos de la vida, porque estamos conscientes aquí y ahora de la vida que tenemos, de la vida que vivimos, de lo que Dios ha dado a cada uno de sus hijos. ¿Y qué es lo que le ha dado a cada uno de sus hijos? Bueno, cada uno sabe, porque cada uno tiene esa perfecta comunión con el dador de la vida. Cada uno de sus hijos, así como vemos en el Antiguo Testamento, esos hombres y mujeres que conocieron y reconocieron el significado de la vida y se pararon en la brecha para demostrar el porqué de su existencia en este planeta Tierra, qué es lo que Dios les había puesto en
su corazón a cada uno de ellos, y por eso vemos grandes hombres y mujeres maravillosos de la historia del Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento, donde vemos a todos esos grandes hombres de Dios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vemos todos esos apóstoles que corrieron a la línea de batalla, conociendo y reconociendo el significado de la vida, conociendo y reconociendo que a través de esa gracia del dador de la vida, que era estar en este planeta Tierra, consciente de que no somos seres vivientes como todos los seres vivientes de este planeta Tierra, conscientes de que como hijos de Dios e hijas de Dios tenemos la gracia del dador de la vida dentro de cada uno de nosotros, y por esa gracia que el dador de la vida nos ha puesto a cada uno de nosotros es que podemos hablar como los hijos de Dios han hablado. Los hijos de Dios en la antigüedad sabían y reconocían que antes de la Biblia, antes del zodiaco, antes de la naturaleza viviente, antes de todas las cosas, ellos habían vivido con el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios de la gracia. Ellos estaban conscientes en esa vida que vivieron porque estaban conscientes de la vida. Y cuando el ser humano está consciente de la vida, el ser humano está consciente del dador de la vida, que es ese Dios omnipotente o ese Dios omnisciente, el Dios de la divinidad. Y vemos cómo en el Nuevo Testamento esos hombres y mujeres también corrieron a la línea de batalla, corrieron para conocer y reconocer la gracia del bendito Cordero de Dios, la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo en cada uno de ellos. Cuando los hijos e hijas de Dios conocen el significado de la vida, conocen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, conocen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sanador, saben y reconocen que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se puede ser salvo, y es por eso que nos damos cuenta que estamos con vida, porque la vida no es solo para nacer, crecer, reproducirnos y luego morir. La vida es para saber, conocer y reconocer quiénes somos, el por qué estamos en este planeta Tierra, cuál es la misión por la cual Dios nos ha permitido estar con vida en este cuerpo, en este espíritu, y conocer y reconocer que tenemos alma. Y cuando el ser humano conoce y reconoce que tiene alma, entonces el ser humano conoce la vida plena de cada individuo, porque conocemos y reconocemos al dador de la vida, conocemos y reconocemos al único y suficiente sanador, al único y suficiente salvador, conocemos y reconocemos la gracia del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Eso es lo que cada hijo e hija de Dios tiene que saber, conocer y reconocer quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es el significado de la vida y la gracia del divino Cordero de Dios que está dentro de cada uno de nosotros. En su gracia conocemos y reconocemos por medio de su manual, el manual de Dios que es la Biblia, ese manual que nos hace conocer y reconocer el programa divino, que nos hace conocer y reconocer la gracia de Dios, que nos hace conocer y reconocer quiénes somos, el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, cuál es la misión que tenemos cada uno de nosotros. Y cuando nosotros conocemos y reconocemos el significado de la vida, cuando nosotros conocemos y reconocemos el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, entonces nosotros conocemos y reconocemos al único y soberano Dios, conocemos y reconocemos al dador de la vida, conocemos y reconocemos al gran yo soy, a Elohim, a
Melquisedec, al gran Dios de Israel, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Conocemos y reconocemos la deidad de Jesucristo, conocemos y reconocemos la divinidad de Jesucristo, sabemos y reconocemos que ese Dios que estuvo en la eternidad es el mismo gran yo soy que estuvo en todos los profetas y todos los sacerdotes y reyes que conocieron y reconocieron el significado de la vida. Ese mismo gran yo soy que estuvo en representaciones de zarza, que estuvo en representaciones de nube, que estuvo en representaciones de todo lo que comúnmente se conoce en el término bíblico del Antiguo Testamento. Esa divinidad que en el Antiguo Testamento se manifestó de muchas maneras y de muchas formas a los profetas de la antigüedad, como dijo y como dijeron los apóstoles del Nuevo Testamento. Esa divinidad pasó a ser la reencarnación en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Y cuando nosotros podemos ver y reconocer a Jesucristo como el único y soberano Dios, cuando nosotros podemos ver y reconocer que no hay otro nombre dado a los hombres en quien se pueda ser salvo, cuando nosotros vemos y reconocemos el término bíblico que Él era en el principio con Dios y Él era Dios y todo fue diseñado y creado por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho y que en Él estaba la vida. Entonces nosotros sí, cuando vemos y reconocemos eso, entonces nosotros sabemos y reconocemos el significado de la vida. Sabemos y reconocemos que no hemos venido a este planeta Tierra por pura casualidad. Hemos venido con un propósito en específico y es el significado de dar vida a los demás seres humanos. ¿Y cómo es que los demás seres humanos pueden obtener vida si andan caminando, hablando, razonando, comportándose como todo ser viviente? Son eso nomás, seres vivientes. Pero cuando un hijo de Dios lleva el conocimiento de la palabra de Dios, cuando un hijo de Dios habla del evangelio eterno, cuando un hijo de Dios antepone al dador de la vida, cuando un hijo de Dios ha reconocido al gran yo soy del Antiguo Testamento en Jesucristo del Nuevo Testamento, ese hijo de Dios habla del mensaje del evangelio eterno, que es el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la gracia, el mensaje de la liberación. Y cuando los hijos e hijas de Dios llevan ese mensaje a los demás seres vivientes, entonces los demás seres vivientes que tienen esclavizado allá en el fondo de su ser una pequeña partícula de Dios que se llama alma, esos seres humanos liberan su alma. Y cuando una persona libera su alma, entonces esa persona sí verdaderamente está vivo, porque está vivo en cuerpo, espíritu y alma. ¿Cómo es que los demás seres vivientes tienen vida? A través de su espíritu, un espíritu de vida que está en este mundo, y con ese espíritu de vida viven en estos tres tiempos de luz, tiempo y materia, y cuando mucho pueden llegar a la cuarta dimensión en su espíritu. Pero cuando los hijos de Dios descubren su alma, esos hijos e hijas de Dios se transportan a la dimensión de Dios, porque reconocen el significado de la vida. Para los hombres y mujeres de Dios, para los hijos de Dios que viven en este planeta Tierra, el significado de la vida no es como los demás seres vivientes de comer, dormir, caminar, hablar, comportarse, meterse a una sociedad, meterse a una religión, meterse a una política. Los hijos e hijas de Dios que descubrimos que tenemos alma, caminamos en este planeta Tierra conscientes que es una pequeña partícula de Dios, este planeta Tierra que pertenece a un universo infinito que es la representación de Dios en esta maravillosa obra de la creación de Dios que es el universo que hasta hoy por hoy no ha habido nadie que le encuentre fin.
porque no tiene ni principio ni fin. Es la mejor representación de Dios para los seres vivientes. Eso es Dios, sin principio ni fin. Él es la divinidad, Él es la gracia, Él es la vida para cada uno de sus hijos. Eso es lo que cada uno de sus hijos tienen que conocer y reconocer. ¿Qué es la vida? La vida no es vivir como los demás viven. La vida es vivir con Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. La vida es estar conscientes de que venimos de eternidad y vamos para la eternidad. La vida es poder conocer y reconocer que no hay ideología religiosa, no hay teología inventada por los hombres que pueda liberar el alma. Solo es la gracia del Señor Jesucristo en cada uno de sus hijos que puede liberar el alma de los demás seres humanos, porque los demás seres humanos que fueron diseñados y predestinados por Dios para tener alma, están esperando que los hijos de Dios que ya descubrieron que tienen alma vayan y hablen de la gracia del dador de la vida. No hay teología, no hay religión, no hay absolutamente nada inventado por los hombres que pueda libertar el alma del ser humano. Solo es su bendita palabra, la palabra del evangelio eterno, la palabra del Señor Jesucristo, dada al grupo de seres vivientes que Dios predestina para cada tiempo. Los tuvo desde el comienzo, allá en el libro de Génesis, pasando por Éxodo, Levítico, Deuteronomios, con toda la historia de los patriarcas, de los jueces, con toda la historia de las crónicas, con toda la historia de los profetas desde el rey David, con toda la historia de Josué, jueces, con la historia de Daniel, con la historia de Ezequiel, con la historia de Jeremías, con la historia de todos los profetas del Antiguo Testamento y con los hombres y mujeres que acompañaron a esos profetas, a esos sacerdotes, a esos hombres y mujeres que descubrieron que tenían alma. Esos hombres y mujeres trabajaron para liberar el alma de los demás seres vivientes que vivían en este planeta Tierra. Luego vemos en el Nuevo Testamento a todos esos hombres y mujeres que se dieron cuenta cuál es el significado de la vida. El significado de la vida no es como vivir, como viven todos los vivientes, como viven todos los vivientes, como vive un animalito. Un animalito tiene un espíritu de vida, un animalito tiene un espíritu en el cual está consciente de que está con vida. Igual el ser humano que no ha reconocido a Dios en su corazón es como cualquier animalito. Por eso decía el gran Pablo: pobre de mí, ¿quién me librará de la ley del pecado? Y él demostraba que como seres humanos con el espíritu de vida somos animales, pero como hijos de Dios, creyentes en el dador de la vida, creyentes en que el amo y Señor creador de los cielos y de la tierra está en cada uno de nosotros, porque descubrimos nuestra alma. Entonces, si verdaderamente, decía Pablo, somos seres vivientes que venimos de la eternidad y vamos para la eternidad, porque hemos descubierto el significado de la vida, hemos descubierto al dador de la vida y hablamos del unigénito Hijo de Dios, que Él es la vida, Él es el que da la vida, Él es el que nos ha reconfirmado quiénes somos, el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. ¿Cuál es el significado de la vida? El significado de la vida es poder reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, es poder reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Dios, omnipotente, omnisciente. Él es la deidad, Él es la divinidad de Dios. Eso es lo que los hijos de Dios deben conocer y reconocer en el tiempo en que están viviendo. Cuando los hijos de Dios reconocemos que estamos con vida, cuando los hijos de Dios reconocemos que no vivimos como los demás seres vivientes en este planeta Tierra, cuando nos damos cuenta que tenemos una misión de parte de Dios en este planeta Tierra en pleno siglo XXI, año 2023, en donde como creyentes en el dador de la vida,
como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, siendo parte del grupo de la voz del ángel mensajero, que hemos descubierto que tenemos alma. Y cuando el ser humano descubre que tiene alma, es imposible e ilógico comportarnos como los demás vivientes. Es imposible y sería hasta traumático poder creer y pensar que podemos vivir como los demás vivientes sin hablar de la gracia del Señor Jesucristo, sin hablar de que Él es el único y suficiente sanador. Él es el único y suficiente salvador en cada ser viviente. Por eso es que tenemos que entender y comprender cuál es el significado de la vida. Por eso es que tenemos que entender y comprender por qué es que estamos aquí o queremos comportarlo como los demás seres vivientes, cómo se comportan los demás seres vivientes para llenar su ideología del significado de la vida. Buscan que otro piense por él, buscan que otro lo analice a él, buscan cómo llegar a Dios a través de otra persona. Por eso es que esos bastardos religiosos con su teología tienen éxito con los seres humanos, porque los seres humanos no han podido descubrir la capacidad tan grande que Dios ha puesto en cada uno de ellos, de poder hablar con Dios sin intermediarios, de podernos sentir vivos y no vivos para vivir en este planeta Tierra, comer, dormir, trabajar y luego esperar la muerte, sino que como hijos de Dios podernos sentir vivos de la eternidad y para la eternidad, saber que la muerte solo es un proceso de vida para llegar a ser lo que fuimos. Eso es lo que tenemos que entender y comprender como hijos de Dios. Sabemos y reconocemos el significado de la vida y conociendo el significado de la vida, hablemos de lo que tenemos, enseñemos de lo que tenemos. Allá afuera son miles de millones de seres humanos que están atrapados en esos sistemas teológicos, que están atrapados en esos sistemas de religiones, en donde lo único que hacen es mantenerles su espíritu de vida, lo único que les enseñan es a mantenerse vivos, lo único que hacen es darle esa adrenalina de lo que es estar con vida en este planeta Tierra. Pero saben una cosa, quien nos dio la vida fue el que nos creó, el que creó los cielos y la tierra, el que creó desde una pequeña partícula de un insecto en este planeta Tierra hasta el hombre más intelectual de este planeta Tierra. Uno solo lo creó, el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Pero por el que el ser humano no aprende a conocerse, el ser humano no aprende el significado de la vida, cae en esa garra de la religión, cae en esas garras de la teología. ¿Y qué es lo que hace la teología? Inventar sus propios libros. Cada quien tiene su menú. Vean, los testigos de Jehová tienen su menú de libros teológicos. Vean esos llamados de la luz del mundo, tienen sus teologías baratas. Vean esos de los santos de los últimos días, como no concuerdan sus ideologías baratas, tienen que inventar sus libros de Mormón y de toda esa cosa, inventando y haciendo lo mismo que hizo la madre de ellos, Babilonia, la grande madre de todas las rameras y de todas las fornicadores de la tierra, que inventaron su santa iglesia y dicen ser los únicos en este planeta Tierra. Y efectivamente tienen razón, son la única y primera iglesia organizada que más daño le ha hecho a los seres vivientes en este planeta Tierra. Por eso tenemos que entender y conocer quiénes somos. Por eso es que tenemos que entender y comprender el significado de la vida. Por eso es que tenemos que entender y comprender por qué es que Dios nos ha permitido estar en pleno siglo XXI, año 2023, en este planeta Tierra. Somos los hijos de Dios, predestinados por Dios para hablar de la gracia de Dios. Cuando un hijo o una hija de Dios se libera de todo ese sistema de teología, de todo ese sistema de religiones, ese ser humano entonces descubre el verdadero significado de la vida, descubre el porqué de su existencia en este planeta Tierra y puede ya sin esa carga religiosa, sin esa porquería inventada por estos sistemas
sistemas, traído con espíritu de la quinta dimensión para tener al ser humano idiotizado en este planeta Tierra y que el ser humano no pueda descubrir el verdadero significado de la vida. Esa es la misión de los hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que entender y comprender. No venimos por pura casualidad. No caigamos en esos errores. No venimos para estar como los demás vivientes. Venimos en pleno siglo XXI, año 2023, por la gracia del bendito Cordero, por la gracia del Señor Jesucristo. Esa gracia que nos ha puesto a cada uno de nosotros para poder conocer la revelación bíblica, para poder conocer y entender las maravillas de los misterios de la Biblia, para poder hablar conforme a nuestro espíritu y conforme a nuestra alma, que somos hijos de Dios, predestinados por Dios, traídos a este planeta Tierra para una obra en específica en el programa de Dios, como hijos e hijas de Dios, como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos que entender y comprender quiénes somos. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si queremos vivir como todos los vivientes viven. ¿Cómo viven todos los vivientes? Vean ustedes cómo viven. Buscan inmediatamente a alguien que los represente en la tierra y en el cielo. Crean sus ideologías, crean sus religiones, crean sus patrones de pensamiento. Se les muere el líder que tienen y levantan a otro fanático porque no pueden pensar por sí, porque no pueden actuar por sí, lastimosamente porque no han descubierto el maravilloso potencial que Dios ha puesto dentro de cada uno de ellos, que es el alma, esa alma que hace contacto con el Espíritu Santo, y sabemos que el Espíritu Santo es nuestro amado Señor Jesucristo. Eso tan maravilloso que Él dejó para la humanidad. Él en el Antiguo Testamento se manifestó en zarzas, se manifestó en truenos, se manifestó en voces, se manifestó en relámpagos, se manifestó en nubes. En el Nuevo Testamento se manifestó en un cuerpo que Él mismo inventó, llamado Jesús el Cristo. Y ese Jesús el Cristo, que era el gran yo soy, le dijo a los seres vivientes: no los dejaré solos, les dejaré mi espíritu. ¿Por qué? Porque Él siendo la divinidad, Él siendo la deidad, Él siendo el todo por el todo, ¿qué necesidad tenía de un espíritu de vida? Y Él nos dejó su espíritu de vida, ese Espíritu Santo, para que cada hombre y mujer que quiera hacer contacto con ese Espíritu Santo a través de su alma pueda hacer contacto. Y entonces descubrir que verdaderamente estamos con vida, descubrir que verdaderamente tenemos vida, la vida de Dios, esa vida que nos hace transportarnos a la dimensión de Dios, esa vida que nos hace estar conscientes y seguros que el proceso de la muerte es para seguir viviendo con el dador de la vida, esa vida que nos hace conciencia de que en este cuerpo y en este espíritu hay algo que mora dentro de cada uno de nosotros, que viene de eternidad, que estuvo con Dios en la eternidad. Eso es lo que somos. Eso es conocer y reconocer que estamos con vida en la vida de Dios, esa vida que el dador de la vida nos ha dado a cada uno de nosotros. Vale la pena comenzar a conocer y reconocer qué es lo que tenemos y compartamos eso que tenemos, porque para eso es que Dios lo ha dado, ese poder a cada uno de nosotros. Para eso es que Él nos ha dado esa gracia a cada uno de nosotros, para que compartamos esa gracia con los demás seres humanos, para que los seres humanos que viven en este planeta Tierra puedan conocer y reconocer que tienen alma, y cuando esos seres vivientes reconozcan que tienen alma, esos seres vivientes van a estar infinitamente agradecidos con el que nosotros
nosotros también estamos agradecidos, que es el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Vean el mundo como está. El mundo no puede liberar su alma porque ha caído en las garras de esos sistemas religiosos de todos los colores y de todos los nombres posibles y por haber en este planeta Tierra. Comenzó allá en la antigüedad con Nimrud, luego con todo ese proceso de todas esas religiones y de todos esos dioses inventados en la antigüedad hasta llegar en el Nuevo Testamento en el año 320 de la era cristiana, donde se levanta una iglesia, claro que sí, bien organizada, bien diseñada para el espíritu del ser humano, para que el ser humano no pueda liberar su alma. Y allí se le han ido uniendo todas esas religiones que conocemos hasta el día de ahora. Pero gracias al divino Cordero, gracias al divino Hijo de Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo, gracias a Jesucristo por podernos poner a cada uno de nosotros esa gracia. Gracias al dador de la vida, que en su gracia hemos descubierto de que somos hijos de Dios, que tenemos alma y que con esa alma podemos hablar con Dios sin intermediarios, podemos caminar con Dios sin ideologías religiosas, podemos sentirnos con vida sabiendo que el dador de la vida está en cada uno de nosotros. Somos los hijos de Dios, predestinados por Dios, que en pleno siglo XXI, año 2023, Dios ha puesto en este planeta Tierra para hablar de los misterios de la Biblia, para hablar de la revelación bíblica, para demostrarle a todos los seres humanos que se puede vivir en este planeta Tierra aún con todos esos miles de millones de espíritus de la quinta dimensión que están bien disfrazados en esos sistemas religiosos, que nos podemos liberar de esas garras, de esos sistemas a través de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. Eso es lo que somos. Somos los hijos de Dios, predestinados por Dios para llevar el mensaje del evangelio eterno en este planeta Tierra. Muchas gracias.